Plaza, una fábrica textil de Bangladesh que se derrumbó en abril de 2013. El desplome del Rana Plaza fue la catástrofe más grande que ha ocurrido dentro de la industria textil. Las empresas europeas y norteamericanas, las grandes marcas que han deslocalizado la producción a estos países, donde pueden explotar de la forma más cruel a estos trabajadores. Esta acción pretendía, en primer lugar, conmemorar el 5º aniversario de Rana Plaza. Fue una acción de denuncia pública que se desarrolló dentro del marco del proyecto Canvia de Moda de SETEM. Tuvimos la suerte de poder colaborar con Intramurs, con el estudio 69, especialistas en la técnica artística del shibari, y Psycho Mantra, los músicos que acompañaron la acción. La acción consistía fundamentalmente en una exhibición de shibari, o más concretamente de kinbaku, que es el arte de atar. Los estudiantes hicieron allí una exhibición, diferentes formas de atado y colgado, con suspensión. Hoy en Japón se practica de la misma forma que el resto de las artes marciales, es decir, hay escuelas donde se practica. A Occidente llega, digamos, ya completamente desnaturalizado y pasa a cumplir otra función que no es la que cumple en Japón. La opción de ponernos en esta situación de humillación, de sometimiento absoluto, es una forma de hacer visible las condiciones en las que está trabajando la mayor parte de esta gente. A raíz de la indignación que podamos sentir por la procedencia de nuestra ropa, por cómo se fabrica, si nosotros a partir de ahí cambiamos nuestros hábitos de consumo, entonces el sistema de consumismo frenético pierde todo su sentido. No sabía realmente lo que era, y ahora con lo que me habéis contado, que sería que la industria textil en países subdesarrollados sería como la esclavización del siglo XXI. Muchas veces creemos que somos nosotros o nosotras las que elegimos o los que elegimos qué llevar o cómo vestir, pero realmente nos lo están diciendo desde fuera y está tan interiorizado que no nos damos cuenta. Reivindicaciones de este tipo son totalmente necesarias, porque si la gente no se da cuenta de lo que pasa en el mundo, no vamos a despertar nunca. SETEM es una ONG de desarrollo que se dedica a fomentar cambios en el sistema económico y social actual con tal de caminar hacia uno más justo y solidario. ¿Y cómo lo hace? A través de la educación para el desarrollo. Proponemos alternativas como el consumo responsable o el comercio justo. Intramurs es un festival de arte urbano que hacemos en un espacio acotado por lo que eran las antiguas murallas de la ciudad, de ahí viene el nombre. La campaña Ropa Limpia es una campaña que se dedica a la protección y la defensa de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras de la industria textil, de aquellos que trabajan en países del sur. Gracias al voluntariado conseguimos difundir mucho el mensaje y gracias al resto de organizaciones que han colaborado con nosotras para esta acción, así como el resto de SETEMs, nos han ayudado a difundir el mensaje haciéndolo llegar a mucho más lejos que del radio de la Plaza de los Pinazos.